Celeste González y Valentina Rabalé y vamos a explicar el tema de magnitudes físicas y unidades de medición. Para empezar hablaremos un poco de qué son las magnitudes y lo explicaremos brevemente a lo largo de este video de qué se trata este tópico. Una magnitud física podemos decir que es aquella propiedad o entidad abstracta que puede ser medida en una escala o con un instrumento adecuado. En definitiva, una magnitud es toda aquella propiedad que puede ser medida. Como ejemplos clave de lo que son las magnitudes podemos tener la masa, el peso, la velocidad, el tiempo, la presión, la fuerza, la velocidad, la temperatura y muchos más. Las magnitudes son de diferentes especies o naturaleza, pero sí pueden relacionarse a través de leyes físicas y representarse como fórmulas matemáticas. Por ejemplo, F, que es igual a m por a, donde F sería la fuerza, m sería la masa y a sería la aceleración. Podemos decir que cada magnitud física cuenta con diferentes unidades de medida comparables entre sí. En sí, podemos decir que una unidad es un patrón con el que se pueden medir diferentes magnitudes. Por ejemplo, acá tenemos algunos casos. Masa es la magnitud y su unidad principal es kilogramo y sus unidades secundarias son gramo, decigramo y tonelada. Luego tenemos la magnitud de longitud, que su unidad principal es metro y sus unidades secundarias son kilómetro, decámetro y centímetro. Luego tenemos tiempo, que su unidad principal es segundo y sus unidades secundarias son hora, minuto y día. Luego tenemos temperatura, que su unidad principal es grados centígrados y sus unidades secundarias son grados Fahrenheit y Kelvin. Luego tenemos velocidad, que su unidad principal son metros por segundo y sus unidades secundarias son kilómetros por hora y centímetros por segundo. Y por último tenemos presión, que su unidad principal es hectopascales y sus unidades secundarias son milímetros de mercurio y milibares. Como tipos de magnitudes físicas podemos determinar dos, las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Aquí las llamadas fundamentales se denominan así ya que su unidad determinará la unidad de medida del resto de las magnitudes físicas. Podemos denominar como magnitudes fundamentales a 7, la masa, la temperatura, el tiempo, la longitud, la intensidad luminosa, la intensidad de corrientes y la capacidad de sustancia. Acá a continuación podemos ver cómo representamos una magnitud fundamental como lo es la masa, la longitud, el tiempo, temperatura, y etcétera, como la mencioné, y podemos ver su unidad de medida, que como ya explicamos, es la que derivará a que las otras unidades de medida sean explicadas. Derivadas. Estas son las que se pueden calcular a partir de la combinación de las fundamentales. Modo de ejemplo, se pueden calcular las correspondientes unidades derivadas para las siguientes magnitudes. Una de las magnitudes derivadas es la velocidad, la cual se representa su fórmula mediante velocidad igual distancia sobre tiempo y su unidad de medida es metros sobre segundos. Otra de las magnitudes derivadas es la fuerza, la cual podemos sacar por su ecuación simplificada que es F igual a m por a, donde F es fuerza, m es masa y a es aceleración. Es lo mismo que hacerlo por sus unidades de medida, las cuales son kilogramo representando masa, metro sobre segundo cuadrado representando aceleración y newton representando fuerza. La última magnitud derivada podríamos decir que es la presión, que es igual a F sobre S, que F vendría siendo la fuerza, S vendría siendo la superficie, y N, que es la unidad de medida de fuerza, que es newton, S, que la unidad de medida es metro al cuadrado, y nos daría pascal, que es la unidad de medida de presión. Las magnitudes escalares son aquellas que se determinan por un valor numérico o por un módulo que está seguido de su propia unidad. Estas magnitudes no necesitan ni el sentido ni la dirección y podemos definir como algunas magnitudes escalares a la masa, la temperatura, la densidad o al volumen. Las magnitudes vectoriales son aquellas que además de su valor numérico, módulo y unidad, también se definen considerando su dirección, sentido y en algunos casos su punto de aplicación. Algunos de los ejemplos de magnitudes vectoriales son aceleración, fuerza y velocidad. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el principio de homogeneidad dimensional. Para calcular cualquier magnitud en toda ecuación o en toda suma, debemos tener en cuenta los términos igualados o sumados. Estos deben tener las mismas dimensiones. Y el principio de homogeneidad dimensional cuenta con una herramienta muy útil para determinar si un cálculo es correcto o no.
Aquí tenemos una fórmula del principio de homogeneidad dimensional, donde f es igual a a por r menos r al cuadrado, donde a representa una constante y r representa el radio. Esta fórmula es necesariamente incorrecta e inválida, sin tener que deber sustituir ningún valor numérico. Esto se debe a que r, representando la distancia, tiene valores de longitud y a representa una distancia al cuadrado, lo que quiere decir que representa al área. Como estas tienen dimensiones que son totalmente distintas, no podrían estar en la misma ecuación y lograr un resultado equivalente. Por lo tanto, son incorrectas e equivocadas. Por ejemplo, es lo mismo decir que la distancia entre Sevilla y Cádiz es la misma que Sevilla y Huelva, y da igual que la midamos en kilómetros o en pulgadas. Bueno, hemos finalizado el video y esperamos que este tema de magnitudes físicas y unidades de mediciones haya quedado claro y conciso. Muchas gracias por ver el video.